Muy buenas noches, bienvenidos al grupo Teología Bíblica y Libros. Mi nombre es Daniel Caballero y soy uno de los administradores de esta página, de este grupo, que tiene el propósito de estimularnos a la lectura de libros con sólido contenido teológico y a la lectura. El libro que estamos estudiando en este momento es el libro... Este libro aquí, el libro se llama El Gran Panorama Divino y el autor es Von Roberts, como ustedes lo pueden ver. Es el libro que hemos estado estudiando en las últimas semanas y ya hemos avanzado 4 lecciones. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo consiste? ¿Cómo es la metodología de estudio de este grupo? Bueno, básicamente cogemos un libro cada cierto tiempo y lo leemos juntos. Vamos leyendo un capítulo cada semana y luego mi persona va a compartir algunos puntos importantes sobre ese capítulo y guiar un poco la lectura del libro. Entonces, de tal manera que ustedes puedan tener una guía para el libro, para leer el libro. Yo les animo, hermanos, amigos que están escuchando la clase, que puedan leer el libro juntamente con personas de su iglesia, que puedan ver los videos de una manera que les ayude a comprender mejor el contenido. Si son pastores o líderes en sus respectivas congregaciones, este libro de aquí, El Gran Panorama Divino, es una excelente introducción al tema de las Escrituras que pueden usarlo en sus congregaciones a manera de discipulado o como escuela dominical. En las últimas lecciones hemos estudiado ya las 3 primeras partes del contenido del libro. Hemos estudiado el patrón del reino, el reino prometido, y el día de hoy estaremos viendo la segunda parte del libro. El capítulo que estaremos viendo es el reino parcial. Así que si ustedes tienen su libro, hermanos, vamos a estudiar este capítulo y la próxima semana vamos a estudiar el capítulo siguiente. Así que yo les animo a que si no tienen el libro, lo consigan y lo lean. De esta manera podemos incentivarnos unos a otros a la lectura. Y por favor, si tienen alguna pregunta, háganla en los comentarios. Si tienen alguna pregunta también con relación al libro o el material de la lectura, háganlo en un comentario, en un post dentro del grupo. Los posts dentro del grupo son estrictamente con relación al grupo de discusión, a los temas que estamos discutiendo. Es decir, que si alguien publica algo que no tiene ninguna conexión con lo que estamos conversando, no va a aparecer, porque justamente el punto de la discusión, el punto del grupo, es justamente animarnos a la lectura de este libro en particular y luego de otros libros. Y mi persona es el que administra la página, así que si publicas algo, una oferta de libros o cualquier otra cosa, no va a aparecer, no se va a aprobar. Por favor, si publicas algo, que sea algo que tenga relación al libro y al capítulo que estamos leyendo, y entonces podemos interactuar a manera de foro. Habiendo dicho esto, hermanos, les pido por favor que abran sus libros de lectura, El Gran Panorama Divino, en la página 68. Página 68, que es donde nos quedamos en la lección anterior. Y en la página 68 estaremos viendo la presencia de Dios. Página 68. La presencia de Dios es un tema común que corre a lo largo de las Escrituras. Y en esta época en particular, la presencia de Dios en el pueblo de Israel está simbolizada por el tabernáculo. El tabernáculo es el lugar donde la presencia de Dios reside en medio de su pueblo. Y el tabernáculo está dividido en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo tiene la mesa en el centro con los panes de la proposición y el candelario. El lugar santo simboliza la protección y el cuidado de Dios. Y dentro del lugar santo, al costado del lugar santo, en el tabernáculo, se encuentra el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se encuentra el arca. Esta arca era el lugar más preciado dentro de todo el tabernáculo y en un sentido dentro de toda la tierra, porque simbolizaba la presencia misma de Dios. El lugar donde lo humano y lo divino se encuentran.
Este era el tabernáculo. Aquí Dios condesciende para habitar con su pueblo. Éxodo 25:22. Déjenme leerles esta cita. Éxodo 25:22. Allí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas. El tabernáculo entonces era el lugar donde estaba la presencia de Dios, divididos en el lugar santo y el lugar santísimo, los cuales simbolizan con los panes de la proposición, que simboliza la providencia de Dios, es decir, a Dios cuidando a través de su pueblo, el arca de Dios, que simboliza la protección de Dios y la bendición de Dios, y todos estos elementos en conjunto simbolizan la presencia de Dios. Tanto la presencia de Dios como protección, como preservación y como provisión para su pueblo. Esta presencia de Dios, simbolizada por el tabernáculo, es la misma que fue simbolizada a través del árbol de la vida en el jardín del Edén y que luego es simbolizada en el templo y la misma que es hecha realidad luego en la persona de Cristo Jesús. Dios proveyendo para su pueblo y cuidando del mismo. Llegamos a la página 69, donde se habla acerca de los sacrificios. Los sacrificios. Ahora, el orden del libro no es coincidencia. Estamos en la presencia de Dios. Sin embargo, la presencia de Dios está velada aún para el pueblo de Dios, aún para los que moraban dentro del pueblo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo es que un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo? ¿Cómo un pueblo lleno de pecado puede relacionarse con un Dios que es completamente apartado del pecado? Y es aquí donde surge el tema de los sacrificios. Los israelitas muestran constantemente su rebelión en contra de Dios, a rebelarse en contra de lo que Dios ha dicho, a rebelarse en contra de los siervos elegidos de Dios, constantemente, y la paga de este pecado, de esta rebelión, es la muerte. Sin embargo, si Dios juzgara a nosotros y al pueblo de Israel y a Adán de acuerdo a lo que merece nuestras acciones, no habría ningún sobreviviente. Todos estaríamos muertos. La gracia común de Dios al proveer un sacrificio es el medio por el cual Dios refrena su ira a fin de que no elimine los objetos de su amor en esta época de la historia de la redención, es decir, en el pueblo de Israel, a fin de que pueda tener tiempo para que el Mesías llegue y pague por completo por nuestros pecados. Es decir, los sacrificios muestran la gracia común de Dios en la preservación de su pueblo a pesar de su pecado y en contra del juicio de Dios. Dios provee un sustituto a fin de que el pueblo pueda acceder a su presencia. Una vez más, los sacrificios son una ilustración del Evangelio. Cada sacrificio ilustraba un aspecto del Evangelio y todos ellos apuntan al gran sacrificio final, el cual es consumado en Cristo Jesús. Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo ya se lo he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Este pasaje se refiere a la sangre derramada como un simbolismo, una sinécdoque que hace una referencia a la vida. No quiere decir, como diría, por ejemplo, nuestros amigos testigos de Jehová, que no podemos recibir una transfusión de sangre, porque eso es comer sangre. No significa tampoco lo que diría un judío, que no puede comer una carne que tenga un residuo de sangre. Nosotros en Perú a veces comemos trazos de sangre o en alguno de los alimentos como alimentos de vaca, ganado vacuno, etcétera, que contienen sangre. Este pasaje no se refiere a no comer sangre en ese sentido, sino está hablando del sacrificio de expiación que es a través de una vida por otra vida. Y esta vida, es decir, la vida del animal, está simbolizada por la sangre. Es la sangre la que representa la vida, de tal manera que cuando la sangre se va, la vida se va. Y es por esto la analogía que se usa de sangre con respecto a vida en los sacrificios.
Esta es una ilustración gráfica de lo que ocurría con los sacrificios. Por ejemplo, 2 chivos eran ofrendados por el pecado del pueblo. El primer chivo era muerto y su sangre era derramada, mientras que el segundo chivo era liberado en el desierto y este se iba y se perdía. Ahora, lo que significaba este chivo yéndose y perdiéndose en el desierto simbolizaba los pecados del pueblo. Habían estos 2 animales, uno moría y el otro se iba al desierto y nunca más regresaba. Y al irse este animal, esto representaba los pecados del pueblo. Los pecados del pueblo se iban completamente y nunca más regresaban. Y este mismo simbolismo es el que se usa en el Evangelio. Una vez que Cristo Jesús toma nuestro pecado y nos lo quita, de la misma manera que este carnero se iba y se perdía en el desierto, o una piedra se hundía hasta lo profundo del mar, todos nuestros pecados fueron completamente pagados en Cristo Jesús. Esta es una imagen, los sacrificios, una vez más, que ilustran lo que Dios haría con relación al pecado en Cristo Jesús. Debemos tener en cuenta, hermanos, que a menos que entendamos los sacrificios en Levítico, no podemos entender los evangelios. ¿Cuántas veces has escuchado un sermón sobre el libro de Juan o sobre el libro de Lucas? ¿Cuántas veces has escuchado un sermón sobre el libro de Levítico? Realmente es imposible entender lo que ocurrió en la crucifixión de Cristo y en la cruz del Calvario sin entender lo que estaba ocurriendo en los sacrificios en Levítico. Existe una relación directa entre el simbolismo, mensaje y obra de los sacrificios y entre la persona, mensaje y obra de Cristo Jesús. Y una de las razones por la que existe tanto malentendimiento y tanta tontería que a veces se dice en relación al Evangelio y se predica de los Evangelios es por un mal entendimiento de la base que estos mismos tienen en la ley mosaica. No podemos entender cabalmente lo que simbolizaba que Cristo Jesús derramó su sangre por nosotros si no entendemos el simbolismo del Antiguo Testamento, donde el pueblo era esparcido con la sangre del sacrificio, los diferentes tipos de sacrificio y los aspectos del mismo. Y con esto llegamos a la página 71 de su libro El Gran Panorama Divino, un mejor sacrificio. Y una vez más, hermanos, estas clases son una guía para que ustedes puedan leer el libro y comprenderlo de una mejor manera. Léanlo con una persona en su iglesia, compren el libro, léanlo. Usen estas guías como una manera para enseñar a sus iglesias o en sus grupos pequeños, o con un amigo para ayudarse a leer y motivarse a leer el libro. Página 71, un mejor sacrificio. Un tema que corre común a lo largo de todas las páginas de las Escrituras es que Dios salva a través de sustitución. La salvación de Dios a través de su propio juicio en sustitución por el pecado de su pueblo. Dios salva a través de sustitución. Es un tema que corre común a lo largo de las páginas de todas las Escrituras. Y podemos observar y aprender de Dios a través de la manera como Dios obra. Nosotros entendemos los atributos de Dios a través de las inferencias que hacemos del obrar de Dios. Es decir, ¿quieres conocer a Dios? Nosotros en la Biblia no tenemos un manual de teología sistemática. Cuando hablamos de atributos de Dios, ¿qué son los atributos de Dios? Como lo tenemos en un libro, por ejemplo, de teología sistemática. Bueno, son en muchos casos inferencias que hacemos del obrar de Dios en ocasiones particulares. Y desde Adán y Eva, Dios proveyéndole pieles de animales. Luego a Abraham e Isaac. Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios proveyendo un cordero. Luego con los israelitas y la 10ª plaga, cuando el ángel del Señor trajo mortandad en la 10ª plaga de Egipto. Y luego vemos también con los sacrificios levíticos. Vemos este tema en común, desde Adán y Eva, pasando a Abraham y Isaac, pasando luego por la 10ª plaga en Egipto, los sacrificios levíticos, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento,
Dios salva a través de sustitución. Y todo esto apunta a un nuevo y mejor sacrificio, este sustituto final, el cual sería la muerte del mismo Hijo de Dios por su pueblo. El tema que comenzó en Génesis, Dios cubriendo a Adán y Eva con pieles, sustituyéndole el pecado, llegando a la consumación en Cristo Jesús, el sustituto final, puede verse a lo largo de todas las Escrituras, hermanos. Ya sea que alguien esté estudiando Samuel o Levítico o Éxodo, el tema de Dios salvando a través de sustitución es un tema común en la teología bíblica. Y déjenme leerles un pasaje en Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19 dice: Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Este simbolismo de Cristo como sacerdote ofreciendo el sacrificio, ese es el que se menciona en Hebreos. Pero la diferencia es que en Hebreos Cristo es el sacerdote, Cristo es la ofrenda, y Cristo es como Dios Trinidad a quien se ofrece la ofrenda. Es decir, la belleza de la Trinidad en Cristo Jesús obrando en este pasaje. Es Cristo, es Dios a quien se ofrece la ofrenda. Sin embargo, Cristo como sacerdote ofrece la ofrenda y Él mismo es la ofrenda. Él es la ofrenda, el ofrendante y a quien se ofrece la ofrenda. Y esa es la belleza de nuestro Señor Jesucristo. No existe un ápice de nuestra voluntad humana, en un sentido, nada que nosotros contribuyamos a nuestra salvación, ya sea como ofrenda, como ofrendantes o como quien recibe la ofrenda. Completamente es obra de Dios. Él es el sacerdote, Él es la ofrenda y a quien se ofrece la ofrenda por nuestros pecados. Y con esto en vista llegamos a la página 74. Página 74 es su libro El Gran Panorama Divino. El lugar, la tierra de Dios, la promesa. Hay una promesa que Dios menciona a Abraham en Génesis 12:7. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esta promesa mencionada a Abraham en Génesis capítulo 12, en un sentido se podría decir que lo que sigue después de Génesis 12 en adelante hasta Apocalipsis es en un sentido el cumplimiento de esta promesa. Es tal la importancia de Génesis 12 que de Génesis 12 hasta Apocalipsis 21, 22, todo lo que sigue en las Escrituras es en un sentido el cumplimiento de esta promesa hecha a Abraham. Y vamos a verlo más adelante. Está la importancia. Y vamos a ver que en este momento existe un cumplimiento parcial. Y vamos a estudiar lo que sigue en lo que resta de esta lección, el cumplimiento parcial de esta promesa hecha a Abraham. El cumplimiento parcial, página 74. La manera como la bendición de Dios es consolidada sobre su pueblo es a través de la posesión de la tierra. La tierra, hermanos, la tierra es el medio por el cual Dios bendice a su pueblo. De la misma manera que en el jardín del Edén, la bendición de Dios era canalizada a través del árbol de la vida, el árbol de la vida es un prototipo de la manera como Dios bendice a su pueblo. En este caso ahora es a través de la tierra. Dios dándole vida y bendiciones a su pueblo a través de la tierra. Sin embargo, tanto Abraham como sus descendientes no tienen una tierra propia. El resto del relato de las Escrituras marca el cumplimiento del apropiamiento de la tierra, y lo que sería en nuestro caso de toda la tierra como tal que ahora le pertenece al Señor, el cumplimiento del mismo que es dado en el libro de Hechos. El libro de Números, desobediencia y aplazamiento. Llegamos al libro de Números
el libro de Números, y el pueblo inicia su viaje a través del desierto. El relato de este viaje es narrado en el libro de Números, en el cual Dios acompaña a su pueblo a través de la nube. El tabernáculo representaba la mismísima presencia de Dios caminando con su pueblo. Sin embargo, vemos también que el pueblo en 3 ocasiones se queja de Dios con cada vez mayor intensidad, blasfemando del carácter de Dios. El problema con esta queja, hermanos, tiene que ver con el momento en el cual esta queja es expresada. Es justamente después de que Dios les había mostrado misericordia librándolos de Egipto. Y cada vez Dios mostraba misericordia y la queja era una blasfemia en contra de Dios, queriendo apedrear a Moisés por querer poder apedrear a Dios, como se muestra en Éxodo capítulo 17. ¿Cuál fue la gravedad? Bueno, la gravedad de esto ya lo hemos visto, la gravedad de la queja del pueblo. Y en un sentido, hermanos, es cierto que todo pecado es igual ante los ojos de Dios. Esto es algo que es cierto. Pero también existe pecado mayor y pecado menor. Existen diferentes rangos en los pecados y hay pecados que tienen mayor gravedad que otros. La gravedad o intensidad de un pecado está determinada por la persona que lo comete, hacia quién lo comete y la circunstancia en la cual el pecado se comete. Estas 3 cosas son lo que se conoce como agravantes de pecado. Por ejemplo, el hecho de que una persona, si yo me peleo el día de hoy y me peleo con mi primo que mide 1,80 m y le tiro un golpe, ¿es un pecado? O absolutamente sí. Pero supongamos que me peleo el día de hoy con mi bisabuela, que tiene 87 años, y le tiro un golpe. ¿Es pecado? Absolutamente sí. ¿Cuál de estos dos es peor? ¿Tirarle un golpe a mi primo, que juega a fútbol americano y mide 1,80 m, o a mi abuelita, que tiene 87 años? Bueno, obviamente a mi abuelita. ¿Por qué? Porque ella es indefensa con respecto a mi primo. Y en este caso el agravante es la persona hacia quien se comete la ofensa. Otro agravante es la persona quien comete la ofensa y otro agravante es las circunstancias. No es lo mismo insultar a una persona en la calle que insultar a la reina de Inglaterra. Por la primera puedo obtener un problema, pero en el segundo, si insulto a la reina, me voy a la cárcel. Y es por esto que un insulto a Dios es de infinita gravedad, por la dignidad infinita que tiene Dios. Y en el caso de los israelitas fue las circunstancias y a quién, y ellos llegando a la ofensa, y haciendo la ofensa. Por estos agravantes la ofensa tenía un tono muchísimo mayor y vimos que perecieron. Llegamos a la página 75 al libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, el pueblo se encuentra en la llanura de Moab, justo antes de cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. La generación que había blasfemado en contra de Dios había sido condenada a morir en el desierto. Sin embargo, la presencia de Dios se mantuvo fiel con ellos a pesar de su juicio. Sin embargo, el viaje, que debió durar solamente 11 días, se alargó a 40 años. El viaje, que debía durar 11 días, tardó 40 años debido a la incredulidad y el pecado del pueblo. Y es lo mismo con nosotros el día de hoy. Debiendo ya ser maestros en Latinoamérica, teniendo el Evangelio por más de 50, 60 o 100 o lo que sea de años, aún es necesario que muchas de nuestras iglesias se enseñen los rudimentos de la fe, porque no hemos llegado a una cohesión en la madurez en nuestras iglesias. Es culpa de nuestros líderes tanto como culpa nuestra, tanto como culpa nuestra. Y es por esto, hermanos, que lo que ocurrió al pueblo de Israel, que murieron en la tierra sin llegar a entrar a la tierra prometida, quizás sea lo que ocurre también en muchas de nuestras iglesias al morir en una completa inmadurez en el Evangelio, año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año, teniendo los mismos errores sin poder comprender las verdades básicas del Evangelio.
como este pueblo murió en desobediencia. Una nueva generación ahora se levantaba y estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y es aquí donde Moisés, en el libro de Deuteronomio, también conocido como el Evangelio de acuerdo a Moisés, les explica a los israelitas cuáles eran las estipulaciones del pacto. También les recuerda los eventos principales que habían tenido lugar y les explica algunos puntos principales de la ley a esta nueva generación antes de que entraran a la tierra prometida. Y específicamente estos términos se ven en el libro de Deuteronomio, capítulos 28 al 30. Josué, la conquista, página 76 en su libro El Gran Panorama Divino. Después de la muerte de Moisés al final de Deuteronomio, Josué asume el liderazgo del pueblo de Israel como líder político y militar. Bajo su mando, Josué logró expulsar a los pueblos de la región de Canaán, tomando así posesión de la tierra prometida. El libro de Josué, en un sentido, representa el cumplimiento de los términos del pacto mencionados en el libro de Deuteronomio, específicamente con respecto a la obediencia del mismo. Deuteronomio 28 al 30 especificaba que si el pueblo obedecía la palabra de Dios, Dios los iba a bendecir. Y esto es lo que se ve en el libro de Josué. El pueblo obedece lo que se había estipulado unos capítulos antes en el libro de Deuteronomio, y Dios, como consecuencia de esto, los bendice entrando en la tierra prometida. Lo opuesto es el libro de Jueces, en el cual el libro de Jueces se narra la manera como el pueblo incumple los términos del pacto y como consecuencia de esto comienza a experimentar las maldiciones del pacto. ¿Se dan cuenta? En un sentido, Josué y Jueces son dos caras de una misma moneda, pero completamente opuestas. Josué comienza a narrar el inicio de las bendiciones como consecuencia de cumplir el pacto, mientras que Jueces, el inicio de las maldiciones como consecuencia de desobedecer el pacto. Estos dos libros tienen su relación y deben leerse a la luz de Deuteronomio, específicamente 28 al 30. Josué capítulo 21, verso 43, menciona la palabra del Señor. Josué 21, 43. De esa manera el Señor Dios dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y el Señor les dio reposo en derredor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Verso 45. Todas se cumplieron. Y eso es importante. Josué mismo menciona que Dios cumplió todas las promesas que había estipulado en el pacto a Moisés en el libro de Josué. A veces se menciona algunas promesas que fueron incumplidas. Yo no lo creo de esa manera. En ninguna parte se menciona que ellos iban a expulsar a todos los pueblos. Se menciona a ciertos pueblos. Por eso en Josué, capítulo 21, se menciona el cumplimiento de estas promesas en la nación de Israel. Y luego es mencionado en el libro de Primera de Reyes, capítulos 1 al 11. Primera de Reyes 1 al 11 marca el cumplimiento completo de estas promesas. Ahora, estas promesas no eran eternas en el sentido de que podían perderlas si desobedecían los términos del pacto. Y eso es lo que ocurre luego en la segunda parte de la monarquía, específicamente con los descendientes de David, pero eso lo vamos a ver más adelante. Debemos notar también que el pueblo había obedecido a Dios. Sin embargo, el libro de Josué termina con un interrogante. ¿Continuarían siendo fieles? Josué termina diciendo, escogeos hoy a quién sirváis, si a Dios o a los ídolos. Y la misma pregunta es para nosotros el día de hoy. Hemos sido salvados y redimidos de nuestros pecados, pero ¿continuaremos sirviendo a Dios? En el nuevo pacto es Cristo mismo, a través de su Espíritu Santo que nos ha sido dado, quien se asegura que le sigamos obedeciendo.
Es a través de su Espíritu que nos guía al arrepentimiento. Y es por amor a su nombre, como dice Salmo 23, que Él nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Llegamos a la página 78 en su libro El Gran Panorama Divino. Y llegamos a la página 78 con el Rey de Dios, la promesa. El Rey de Dios, la promesa. El medio a través del cual Dios gobierna a su pueblo es a través de un rey. Dios había prometido en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, se te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, que Dios iba a enviar un descendiente de la mujer, uno de los descendientes de Eva, que aplastaría la cabeza de la serpiente y terminaría con las obras del diablo. En un sentido, el resto de las escrituras es una búsqueda de este hijo de la mujer que pondría fin a las obras de la serpiente. Sin embargo, aquí vemos otro cumplimiento de este aspecto, de otro aspecto de la promesa. Este descendiente de la mujer sería al mismo tiempo un rey. Pero este rey sería descendiente de la tribu de Judá, y eso es lo que se menciona en Génesis 49:10. Génesis 49:10 dice, no se apartará el cetro de la tribu de Judá hasta que venga Shiloh, y a él se le dará obediencia a todos los pueblos. Es decir, que este rey sería descendiente de Judá. Así que a partir de que el pueblo entra a la tierra prometida en Josué, la búsqueda ya no es solo por un hijo de la mujer, Eva, sino también ahora es a través de un descendiente de Abraham, que sería un rey. Están en búsqueda de este hijo de la mujer que terminaría con las obras de la serpiente, y este hijo de Abraham, que sería al mismo tiempo el que traería bendición a las naciones y sería el rey sobre las naciones de Israel y trayendo justicia a las naciones. Vemos que últimamente este hijo de la mujer, este hijo de Abraham y este hijo de David, o del rey, es Cristo Jesús. Y por eso no es coincidencia que Cristo Jesús, en las genealogías tanto de Lucas como de Mateo, especialmente la de Lucas, es llamado el hijo de la mujer, el segundo Adán, es el llamado el hijo de Abraham en Gálatas 3:16, y es llamado el hijo de David, porque él es el que traía el cumplimiento a todas las promesas que se habían anunciado a lo largo de todas las escrituras en Cristo Jesús. Amén. No es la nación de Israel la que cumple las promesas de Dios, es Cristo Jesús quien cumple las promesas de Dios. Deuteronomio 17:14 dice, Deuteronomio 17:14, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habitas en ellas y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti un extranjero que no sea hermano tuyo. Dios había profetizado desde el libro de Deuteronomio que Él traería a un rey. Y con esto en mente llegamos al cumplimiento parcial, página 79, el libro de Jueces, un ciclo de pecado y desgracia. Y ahora, hermanos, cuando hablamos del libro de Jueces, hemos mencionado el libro de Josué y ahora estamos mencionando el libro de Jueces. Cuando leemos Jueces, debemos leer Jueces a la luz de Deuteronomio. Porque Jueces es en un sentido el cumplimiento de las maldiciones por el comienzo del cumplimiento de las maldiciones por el incumplimiento del pacto, tal como se había estipulado en el libro de Deuteronomio. Jueces tiene lugar después de la muerte de Josué. Josué no nombra ningún sucesor porque probablemente esperaba que el pueblo se rigiera bajo la autoridad de la palabra y que Dios eventualmente iba a poner el rey que él había prometido en Deuteronomio. Por eso Josué no quiso elegir un rey porque era Dios quien iba a poner a un rey para sí mismo, para su pueblo. Un error común en la interpretación de Jueces es ver a los personajes que aparecen aquí como ejemplos de moralidad y hacer una lectura de Jueces básicamente como si el libro fuera acerca de nosotros y su propósito fuera enseñar historias morales. ¿Cuántas veces en la escuela dominical lo único que se hace es tienes que ser como Sansón
o tienes que ser valiente como Jefté, o tienes que ser valiente como tal. ¿Es realmente el libro de Jueces una lección de historias morales? Absolutamente no. Yo no quiero ser como Jefté o como Sansón, quiero ser como Cristo Jesús. Y el propósito de Jueces es directamente relacionado con el pacto, y eventualmente en Cristo Jesús es anunciar el cumplimiento y ilustrar su persona, mensaje y obra en el libro de Jueces. Hermanos, si una persona después de escuchar un sermón quiere ser como Sansón, entonces hemos perdido el sentido del sermón, porque nuestra labor es querer ser como Cristo, hermanos. Sansón es un ejemplo en virtud de que ilustra a Cristo. Jueces termina en el capítulo 21 diciendo: en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía ante sus ojos. Jueces 21-25. El último verso del libro de Jueces es, en un sentido muy real, un resumen de lo que del contenido de todo el libro de Jueces, y es un puente, una introducción a lo que será Primera de Samuel, página 80. Primera de Samuel, un falso inicio. Samuel, como todo, es decir, primero y segundo de Samuel, tiene el propósito de mostrar que Dios obra a través del débil y humilde, humillando al fuerte y el orgulloso. Dios obra a través del humilde y débil, humillando al fuerte y al orgulloso. Este es el tema teológico que comprende la totalidad de primero y segundo de Samuel. Casi cada historia en el libro puede entenderse a la luz de este tema. Por ejemplo, David y Goliat. Dios obrando a través del débil, en este caso David, humillando al fuerte y el orgulloso, en este caso Goliat. David y Saúl. Dios obrando a través del débil, en este caso David, humillando al fuerte y el orgulloso, en este caso Saúl. Luego vemos, por ejemplo, a Ana y Penina en el capítulo 1 de Samuel. Ana, la débil, la mujer estéril. Penina, la mujer fértil, la mujer con honor. Dios a través de quién obra. Dios obra a través de Ana, la mujer menospreciada e infértil, humillando a Penina, la mujer orgullosa. Y luego llegamos al capítulo 3. Esta vez es Samuel y Elí. Samuel, un niño pequeño. Elí, el hombre más poderoso de todo Israel. ¿A través de quién Dios obra? A través de Samuel, a través del jovencito. Una vez más, Dios humillando al fuerte y al orgulloso. Elí, a través de Samuel. Luego vemos la comparación entre Samuel, el hijo de Ana, y los hijos de Elí. Y así todo el libro, se podría decir, sigue la misma temática. Y esto debemos tener en cuenta al momento de predicar o enseñar de algún pasaje de primera o segunda de Samuel, hermanos. Y ese es un punto importante, porque no sé cuántas veces he escuchado cuando llegamos, por ejemplo, al punto de David y Bexabé. David y Bexabé, y siempre se escuchan sermones. David y Bexabé y una lección sobre adulterio. Se lee el pasaje de David y Bexabé y luego el pastor o el predicador saca 5 maneras o 5 lecciones sobre el adulterio de la historia de David y Bexabé. Y mi pregunta es, ¿realmente Dios inspiró la historia de David y Bexabé como un manual para no adulterar? Absolutamente no. ¿No es acaso que la historia de David y Bexabé tiene el propósito de explicar por qué la monarquía de Israel se dividió y eventualmente todo el pueblo de Israel fue llevado al exilio? Más aún, vemos luego la comparación entre David, que en este caso, él es el fuerte y el orgulloso, y Dios lo humilla a través del esposo de Bexabé, quien muere. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo podemos descontextualizar tanto un pasaje sin tener en cuenta cuál es el propósito, que es realmente explicar el fondo del exilio y sacar solamente una aplicación moral? Y lamentablemente mucha de la manera como leemos el Antiguo Testamento es de esa manera. Tomamos un pasaje y lo convertimos básicamente en un ánimo de moralidad, como sería Fábulas de Esopo o leer un libro de Miguel Ángel Cornejo, sin tener en cuenta para nada la historicidad y el propósito y la teología del libro.
Esto es lo que no debemos hacer al momento de enseñar y leer las Escrituras. Hermanos, debemos verlo como un todo. Segunda de Samuel, página 81, el reino de David. Saúl muere dejando el paso a David, quien sería ahora el rey de Israel, quien a partir de aquí será el personaje principal de lo que resta del Antiguo Testamento, prefigurando a Cristo. Debemos tener en cuenta, hermanos, que aunque David es un tipo de Cristo en relación a su mesianazgo, en relación a rey. Es decir, que no debemos sacar paralelismos entre David y Cristo, entre cada acción que David hizo. Solamente es en relación a su oficio como rey de Israel. Segunda de Samuel 7:9 dice, Segunda de Samuel 7:9, y he estado contigo por donde Dios habla con David, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos delante de ti, y haré de ti un gran nombre, como el nombre de las grandes que hay en la tierra, y asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar, y no será perturbado de nuevo, ni los malvados lo afligirán más como antes, desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo sobre tus enemigos. El Señor te hace saber que el Señor te edificará una casa. Según de Samuel 7:11. Dios le dice a David, yo te voy a edificar una casa. Ahora, la palabra hebrea para casa es la misma para descendencia. Es decir, Dios le está diciendo a David que él va a edificarle una descendencia eterna con acceso al trono de Israel por lo largo de la eternidad y por las generaciones siguientes. Es decir, ese es un punto importantísimo, según Samuel capítulo 7. Es un punto de quiebre en la historia de todo el Antiguo Testamento, porque a partir de aquí es Dios quien promete que para siempre, por la eternidad, Dios va a poner un Mesías, un descendiente de David. Y a partir de aquí, el tema que se conoce como el tema del Mesías o el siervo de Dios o el ungido de Dios es el que toma preponderancia a lo largo de lo que resta del Antiguo Testamento en la historia de la redención. Es decir, que después de 2 de Samuel capítulo 7, nosotros debemos de leer, por ejemplo, el libro de Isaías o el libro de Jeremías a la luz de 2 de Samuel capítulo 7, donde el tema principal es el Mesías. Es a través de aquí donde el tema principal, el tema del ungido, y por si acaso, hermanos, ungido en este caso se refiere al Mesías. Tu pastor no es el ungido de Dios. Así que cuando alguien dice no tocarás al ungido de Dios, no habla de tu pastor, por si acaso. Es un título de divinidad mesiánica aplicada a Cristo Jesús. Él es el ungido de Dios. Yo soy o tú eres el ungido de Dios, sí, en el sentido de que tenemos en el Espíritu Santo, pero no como título de divinidad. El ungido de Dios es Cristo Jesús. Así, de la misma manera como Cristo es un título de divinidad, o Mesías es un título de divinidad, o ungido es un título de divinidad. Cuando tu pastor o alguien se llama a sí mismo el ungido, es como si se estuviera llamando a sí mismo el Cristo o el Mesías. Y eso es blasfemia, es pura blasfemia cuando alguien usa este título, pura blasfemia. Y más aún cuando alguien ha caído, cuando pastores caen en adulterio y adulteran y no quieren salir del ministerio porque son los ungidos del Señor, esta persona realmente está haciendo un papel de anticristo, haciéndose el papel del diablo, tomando un título mesiánico para justificar su pecado. Es de tal la magnitud de malinterpretación de las Escrituras en este caso. Llegamos a la página 82, hermanos, en su libro El Gran Panorama Divino. Primera de Reyes 1 al 11, Salomón y la Edad de Oro. La primera sección del libro de Reyes marca el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo, Israel. Ahora ellos son el pueblo de Dios, viviendo en el lugar de Dios
bajo el gobierno de Dios. Primera de Reyes 8:56 menciona: Bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de todo su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. ¿Se dan cuenta cómo este verso, 1 Samuel 8:56, no les recuerda aquel que habíamos mencionado en Josué, donde decía que todo el cumplimiento de las promesas se había cumplido? ¿No les recuerda eso? Exactamente. Es porque esta sección en 1 de Samuel, en 1 de Reyes, capítulo 8, los primeros 11 capítulos de 1 de Reyes, en un sentido paralelizan el cumplimiento de aquello que se había iniciado en el libro de Josué. Y ambas secciones deben leerse a la luz de Deuteronomio 28 al 30, donde se estipula las condiciones del pacto. En 1 de Reyes 1 al 11, lean 1 de Reyes 1 al 11 y luego lean Deuteronomio 28 al 30. Deuteronomio 28 al 30 estipula lo que Dios haría como consecuencia si el pueblo cumplía el pacto. Y luego 1 de Reyes 1 al 11 se menciona vez tras vez, tras vez, tras vez, como Dios bendice porque el pueblo había cumplido el pacto. Y aquí hay un punto de quiebre nuevamente, porque a partir del capítulo 12, cuando la monarquía se divide, luego el pueblo llega en declive y nosotros también debemos leerlo a la luz de Deuteronomio 28 al 30, pero esta vez ya no como bendiciones de Dios sobre su pueblo, sino el cumplimiento progresivo de las maldiciones que se estipulaban en el pacto. Esta sección es importantísima, hermanos. Deuteronomio es, en un sentido, la constitución o la carta magna en la cual todas las escrituras se edifican. De verdad, Cristo cita Deuteronomio, Pablo edifica sobre Deuteronomio, Isaías capítulo 1, los primeros versos, es casi un recuento de Deuteronomio 28 al 30, es de suma importancia. Y luego llegamos a 1 Reyes capítulo 12, página 84. A partir de 1 Reyes capítulo 12 hasta el final del resto de la historia del Antiguo Testamento marca un declive en el pueblo de Israel, finalizando en el exilio, la destrucción del templo y el cumplimiento de las maldiciones que se habían estipulado debido al incumplimiento de las condiciones en el pacto. El rey Jeroboam comienza lo que sería una serie de juicios de Dios para con su pueblo. Jeroboam hizo exactamente lo mismo que Aarón había hecho y había causado la ira de Dios. Déjeme leerle el comienzo del declive de Israel. 1 de Reyes 12:28. Así que el rey buscó consejo, Jeroboam. Hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Es mucho para ustedes subir a Jerusalén. Aquí están sus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que está haciendo Jeroboam? El reino se había dividido en 2, el reino del norte y el reino del sur. ¿Dónde estaba el templo? ¿En el reino del norte o el reino del sur? En el reino del sur, ¿verdad? El templo estaba en el reino del sur. Ahora, lo que Jeroboam estaba diciendo es básicamente esto: es muy incómodo para nosotros ir en peregrinación, nosotros, Jeroboam, que soy el rey en el reino del norte, ir en peregrinaje hasta el reino del sur. Toma demasiado tiempo, es una pérdida de dinero, así que nosotros vamos a adorar al Dios verdadero, pero a través de un becerro de oro, un medio falso. Y el problema aquí, y este es el surgimiento de los samaritanos cuando luego son conquistados, es la adoración del Dios verdadero a través de medios falsos que Dios no había ordenado. Y es el mismo problema el día de hoy. En muchas iglesias adoran al Dios verdadero a través de una manera que Dios no ha prescrito. Y cuando Dios es adorado a través de una manera que Él no prescribe, esa adoración realmente no es una adoración que le agrada a Dios. Y esto fue el pecado con el cual se inicia la idolatría del reino del norte
hasta que al final son completamente extinguidos. El reino del norte con su capital Samaria y el reino del sur con su capital Jerusalén y Judea. Por eso, cuando en la Biblia se menciona Jerusalén, Judea y Samaria, es un sinónimo de Israel. ¿Por qué? Samaria es la capital del reino del norte y Jerusalén y Judea la capital del reino del sur. Y es por eso cuando a veces escucho sermones Hechos 1.8. ¿Recuerdan Hechos 1.8, hermanos? ¿Qué dice? Hechos 1.8, y me seréis testigos en todo Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los últimos de la tierra. Y he escuchado sermones diciendo, Jerusalén, Judea, Samaria, el último de la tierra. Habla de primero mi ciudad, mi urbanización, luego mi ciudad, luego mi país, hasta el último de la tierra. No, no se refiere a eso, Hechos 1.8. No está hablando en progresión. Está hablando Jerusalén, Judea, es decir, el reino del sur, Samaria, es decir, el reino del norte, y, es decir, la totalidad de Israel, y hasta el último de la tierra. Es decir, está hablando de Israel como un todo, nación, reino del sur y reino del norte, y luego está hablando de los gentiles. Más adelante, cuando lleguemos al libro de Hechos, en este mismo libro vamos a explicar lo que se refiere a cómo Hechos 1.8, y en realidad todo el libro de Hechos se conecta con esta sección que estamos viendo. Y por último terminamos en la página 86, hermanos. El reino parcial es desmantelado o desbaratado. Aunque la historia de Israel termina en desgracia, existe la promesa en el Antiguo Testamento de que Dios enviaría un Mesías libertador. Este Mesías libertador sería el hijo de la mujer, Eva, que pondría fin a las obras de la serpiente. Este hijo también sería un hijo de Abraham, un descendiente físico de Abraham, el cual sería el medio a través del cual Dios traería bendición a todas las naciones. Este descendiente también sería un hijo de David, el cual se sentará en el trono de David, su padre, y gobernará las naciones. Y luego vemos que esta promesa es cumplida en Cristo Jesús. Un elemento importante a recordar, hermanos, es que en la historia de la redención del pueblo de Israel es paradigmática. Es decir, los eventos que ocurren en la historia de la redención sirven como modelo y patrón que nos indican la manera como Dios actúa y dan testimonio de sus atributos y su manera de obrar. Por ejemplo, la historia de la redención nos enseña cómo Dios obra en misericordia y amor, pero también cómo Él obra en justicia y juicio. Sin embargo, su amor y su misericordia es muchísimo mayor que su justicia y su juicio. No es que Dios es justo y juicio de la misma manera que Él es amoroso y misericordioso. Él es muchísimo más misericordioso y amoroso y no nos juzga de acuerdo a nuestros pecados, pero Él es justo. Él es justo. Y esa es una verdad que debemos recordar cuando leemos la historia de Israel. Dios ha sido misericordioso y justo. Él ha sido bueno para con nosotros. Infinitamente bueno y misericordioso. Pero ojo, no tomes esta misericordia y bendición como algo por sentado. Porque mira la historia de la redención. Mira lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Sí, fueron más de 600 años que recibieron advertencia tras advertencia tras advertencia y no se arrepintieron, pero al final llegó el juicio de Dios. Y quizá tú en esta noche, amigo, hermana, estás en un pecado. Y vez tras vez Dios te ha exhortado al arrepentimiento. Y aún en esta misma noche estás endureciendo tu corazón. Dios quizá en esta noche o el día de mañana sea el día en el que envíe el juicio. Pero el día de hoy todavía hay arrepentimiento. El día de hoy todavía podemos buscar su gracia. Mientras más grande nuestro pecado, más grande su capacidad de perdonar. Él está más dispuesto a perdonar de lo que yo estoy dispuesto a pecar. Así es el Dios que tenemos, de amoroso y misericordioso.
Espero que haya sido de bendición, hermanos, esta lección para ustedes en esta noche. Y la próxima semana vamos a ver el capítulo 5, el reino profetizado, en la página 89 de su libro, El gran panorama divino de Von Roberts. Que el Señor los bendiga, que tengan una buena noche. Hasta luego.